Luis Fernando, ¿cómo estamos? Luis Fernando Romero, ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días. Gracias por la invitación. encantado. Excelente inicio de semana. Preparándose para no solamente el Día de la Madre, sino para un frío polar que ya se está comenzando a sentir a partir de hoy, al menos aquí en Tarija. Es verdad que hay surazo, ¿no? Que ha bajado mucho la temperatura en el sur, ¿no? Ha De bajado. ayer a hoy, Toda la sí, región, sí, 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 sí. notado, Sí, y dice que mañana y el 28 va a ser realmente los días más fríos, al menos en este primer semestre. muy bien. Lo que no está para nada frío, sino todo lo contrario, muy caliente es la situación económica. El presidente presentó el pasado viernes, junto a su gabinete, 11 medidas y 7 decretos supremos para atenuar el impacto de la crisis. Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se señala que son medidas paliativas, que no correctivas, y que la situación muestra una clara tendencia a empeorar. ¿Coincide usted con ese diagnóstico? Bueno, de que son paliativas, no estructurales y que buscan que el gobierno llegue con cierta gobernabilidad y de la mejor manera posible hasta agosto, eso es cierto. Yo esperaba tal vez algo más en las exportaciones, pero son medidas bajo una presión política, económica y social de diferentes sectores que ha conllevado a que el gobierno tome esa decisión. Creo que, y no sé si me falla la memoria, nunca ha habido en una sola fecha tantas medidas y decretos lanzados por un gobierno. Y eso significa de que es una aceptación de cierta manera de una crisis y que no ha encontrado un camino propicio para solucionar y está buscando en ese caso medidas extraordinarias. Yo creo que políticas no convencionales, porque una de esas es de que ha abierto las puertas para que la gente meta $50,000 O sea, simplemente ha llenado un formulario. Es algo que no se vería en otras economías. Aparte de que algo también interesante, y sí, creo que es una aceptación también de que el gobierno, no sé quién, ha estado participando o al menos consultando el tema de las criptomonedas, ¿no? Porque si no había participado y no había tenido ningún tipo de transacción en esos activos virtuales, no veo el sentido de no participar. El hecho de que yo creo que si hubiese sido más abierto y directo, hubiese generado menos incertidumbre. Y es lo que provocó que en la anterior semana haya superado los 20 bolivianos, pero ahora está cerca a los 16,50. Y de cierta manera, tal vez de todas las medidas, para mí es la más positiva, porque a medida que suba el dólar, va a subir los precios en la economía. Ahora falta atacar varios puntos, pero que son coyunturales, y simplemente reitero de que está buscando cierto espacio para llegar de la mejor manera a las elecciones del 7 de agosto. nunca más propiamente dicho, capeando el temporal, ¿no? Es decir, con una distribución de carburantes, de gasolina y diésel que está garantizada a partir de hoy. No sé cómo estarán los surtidores a esta hora de la mañana, 8:25, a garantizar la distribución normal en el eje central, en el eje troncal del país, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. ¿Qué pasará con el resto del país? Esto lo ignoro totalmente. No sé qué está pasando, por ejemplo, en Tarija a día de hoy. Las filas no han dejado de estar presentes. Además, yo lo veo muy complicado porque hoy era la fecha indicada donde el gobierno, entre tantas medidas, garantizaba el 100% de provisión en el eje central. En Central, el sí. resto del país no puso una fecha. Pero Claro. yo no creo que ni siquiera en esa semana el eje central va a tener una provisión del 100%. Eso es difícil, no solamente por el tema logístico, sino que también hay un tema climatológico que creo que va a tener, en ese caso, una afectación importante, pero bueno, Luis la Fer... intención está ahí, ¿no? Yo veo que esas medidas, Ramón, son recicladas, ¿no? Es algo que ya se había dicho por la edición pasada, además es algo que ya se debería implementar o haber implementado hace bastante tiempo atrás, por ejemplo, la lucha contra el contrabando, no dejar que sean carburantes, el tema de controlar lo que ellos han bautizado como el contrabando a la inversa, tantas otras cosas más como la especulación. Mira, yo te diría, Ramón, de que del 100% de la inflación actual que está viviendo el país, un 50% es resultado de la falta de dólares. Sí, El no, definitivamente. 30%, el Definitivamente. 30% es especulación y ágil. Es increíble. Claro, todo el mundo echa la culpa al dólar. El dólar ha subido y los productos suben más que el dólar, inclusive.
además de que esto ya es producto de lo que llamamos viveza criolla, Sí, de los comerciantes mayoristas, de los pero comerciantes minoristas, que les correcto, suben pero un peso. Luis Fernando, lo triste, perdón que lo interrumpa, lo triste es que, ok, yo te puedo entender cierta especulación en cuanto al manejo del dólar, hacer transacciones en dólares en relación a bolivianos no sé, de un transportista, por ponerle un ejemplo claro, pero no de un banco, no de un banco. El sistema financiero está demostrando que puede ser tan usurero como cualquiera. Y lo fue siempre, ¿no? El Sí, de banco nunca acuerdo, pierde. de acuerdo. Pero me refiero que en una época de estas características, con esta crisis, el sistema financiero debería mostrar otro tipo de solidez. Creo, es mi opinión, ¿eh? No, comparto la misma. De hecho, el banco o los bancos saben a quién dar dólares, te lo aseguro. Y no te la van a Definitivamente. dar a ti, que eres un cliente común y cualquiera, que vas a retirar tus dólares y en vez de ganar, pierden. ¿Por qué? Porque ese capital yo sé que lo tienen los bancos. He hablado con gente de los bancos. Obviamente que no van a salir a la palestra y decir que sí, es así. Ellos tienen dólares, no lo que quisieran, obviamente, porque el Banco Central de Bolivia poco y nada les da. 60 millones Pero les ha los dólares, dado. Ya les ha dado 60 millones, según el Banco Central. 60 millones de dólares están en la banca. 60. inclusive en el último informe de operaciones de las reservas internacionales, específicamente el oro, ha indicado que 240 millones han sido inyectados o dados por el Banco Central al sistema financiero nacional y a diferentes agentes económicos. La gran pregunta es, ¿dónde está? Porque a Exacto. mí no me han llegado ni un solo dólar del banco que tengo ahí mis depósitos y que me siguen diciendo que no tienen dólares. Yo reitero, los bancos deben tener dólares con seguridad y saben a quién prestar o a quién dar o hacer sus negocios y no es rentable devolverte el dinero a ti. De hecho, está pasando un momento difícil el sistema financiero nacional porque entenderás de que en una época de esta inflación y de devaluación de moneda, nadie quiere depositar o ahorrar en bolivianos. En todo caso, el crecimiento en los últimos 12 meses ha sido apenas de un 5% y menos. Y por eso los bancos están buscando captar recursos, porque si no se corta lo que es la cadena, ¿no? Captar recursos del público y darles a empresarios, a emprendedores, al resto del público para que inviertan. Pero la gente no está queriendo guardar su dinero en los bancos porque no es rentable y el dinero aparte está perdiendo su valor. Es No, una no. situación bastante compleja, ¿no? Aunque el gobierno ha lanzado una propuesta interesante de que el sistema financiero puede autorizar a ahorrar en UFBs, ¿no? Pero los UFBs actualmente están valiendo un poco más de 2 bolivianos con 70 centavos la unidad. Sin embargo, su rendimiento es muy bajo. Es muy Está bajo. entre un 4 o 5% y no va a cubrir para nada la pérdida de poder adquisitivo si comparamos con la inflación de mercado, que es un 15 a 20% aproximadamente. Luis Fernando, hay muchas voces que usted, lógicamente, como economista, las ha debido escuchar de colegas suyos que dicen que la clave está, uno, en liberar las exportaciones. Uno, arancel cero. Esa es una de las medidas. La otra pasa por sincerar el tipo de cambio. Y la tercera tiene que ver con la aprobación de los 1.800, más o menos, millones de dólares que están pendientes en la Asamblea Legislativa. De ese modo, se podría ya contar con la divisa estadounidense. Son tres criterios que se han ido compartiendo entre los economistas y los analistas en los últimos tiempos. Bueno, parece fácil, ¿no? Decirlo lo Bueno, es. claro, obvio, Hacerlo sí, 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 es sí, muy sí, complicado, ¿no? sí. A ver, partamos por las exportaciones. Está bien liberar las exportaciones, pero si tu tipo de cambio es fijo, entonces le quitas competitividad. ¿De qué te sirve liberar las exportaciones si no eres competitivo ante el mundo en calidad y precio? Entonces, son problemas estructurales, Ramón. No es de que No, se liberen las exportaciones y el día de mañana va a llegar 500 millones de dólares. No es así. Aparte, ¿cuánto de los exportadores traen de sus dólares, de sus ventas al mundo? Estoy seguro que ni el 30%. Y eso significa de que no hay seguridad económica y jurídica y además hay negocios de por medio, el cual no es rentable ni beneficioso para los exportadores de esos dólares. Es decir, hay que también ser sinceros, ¿no?
yo no soy pro gobierno ni pro empresarios, trato de ser objetivo. No, no, está Pero muy bien. aquí no solamente es cuestión de liberar por parte del gobierno y que los exportadores vendan y traigan sus dólares a cuentagotas. No lo van a hacer mientras tengan un tipo de cambio fijo, donde no haya garantías, en ese caso, con ese tema del corralito bancario, y además no existan condiciones competitivas, ¿no? Porque aquí las tasas de interés que te pagan son una lágrima. Y luego el tema, creo que ya está muy trillado, ¿no? De el cuello de botella que habla el gobierno de los créditos que no han sido aprobados. Lo menciono porque el viernes también el presidente se refirió a ello. Y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, también insistió en este aspecto ayer, por ejemplo. Por esto. Ramón, ya sé que está... ¿quién no del gobierno habla de los créditos, de estrangulamiento? Definitivamente. Creo que falta que hable los colorados de Bolivia que están en la puerta. No es la respuesta a la crisis, ¿no? No lo es. Si utilizaríamos el 100% de esos 1.800 millones de dólares aproximadamente, te alcanza para 6 meses de importación de carburantes. Aún así, esos dólares pues no deberían ser utilizados para gastos corrientes, sino tienen otros fines, ¿no? Educativos, de producción, saneamiento básico, riego y demás, ¿no? Entonces es como que los créditos son la solución a todo, y por culpa de los créditos, o sea, no hay papa en el mercado, algo así. Entonces, no creo que sea totalmente cierto, es evidente, es una fuente de divisas, ¿no? Pero no es la solución aquí. Para mí, el tema de las exportaciones, como te dije, bajo ciertas circunstancias, sí va a servir, pero no tampoco a muy corto plazo, y no en esa gestión. Las inversiones extranjeras directas, que para mí es una manera de atraer dólares sin endeudarte, pero necesitas una refundación del país en lo normativo e institucional, ¿no? Para tener seguridad económica y no estés entre los últimos en libertad económica de la región. Y hay otras variables que yo digo son fáciles, está bien, son parte del recetario para mejorar la economía, estabilizarla, yo pienso. Pero ni ese gobierno ni el otro va a tener una tarea fácil. No es de que simplemente se haga un decreto y el día de mañana esté todo solucionado. Yo reitero, un problema estructural de una crisis fiscal de más de 10 años no se va a resolver en 3, 6 ni un año. Por lo menos nos va a tomar entre 2 a 3 años para estabilizar la economía. En la reunión, seminario, en fin, encuentro Bolivia 360, que se llevó a cabo en recientes días, el pasado fin de semana, en la Universidad de Harvard, participaron Manfred Reyes Villa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Eva Copa, Jaime Dun, etcétera. Además de analistas, algún que otro periodista, en fin, lectores de la realidad boliviana. Todos coinciden justamente en lo que acabamos de decir. Es decir, saben cuál es la hoja de ruta. La clave es cómo llevar a cabo esa hoja de ruta y tener el menor impacto social. Porque las medidas estructurales van a generar un impacto social inmediato. Esto es real. El fenómeno 21060, 40 años después, puede repetirse, Luis Fernando. En esa reunión estaban representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del BID. Si tomamos en cuenta que a estos señores habrá que ir a tocarles la puerta en el mes de septiembre, que no le quepa duda que ya saben cuál es la situación de Bolivia. Creo que el objetivo de este encuentro era ese, que diferentes actores políticos que tienen la posibilidad real de ser los futuros presidentes de Bolivia hayan estado y le hayan dicho al BID, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial: esta es la situación, necesitamos por lo menos entre 6.000 a 10.000 millones de dólares para reactivar la economía. Yo creo que el mensaje está claro, y el propiciador de este encuentro ha sido Marcelo Claure. Creo que está claro. A ver, Ramón. Todos sabemos qué hay que hacer, ¿no? O sea, la gente que no es economista. Es ineludible que no se tenga un impacto social, principalmente en empleo y pobreza. De hecho, Jubileo creo que se ha quedado corto. Yo pienso que hasta final de gestión, si las cosas no mejoran, podemos llegar a un 50% de pobreza. Uy, se cae todo. Al menos, pienso yo. Sí. Tal vez me equivoque y ojalá que sí. A ver, para mí sí ha sido positivo en que no ya ir a hablar de lo que ya sabemos todos, ¿no? Porque al final todos conocen los candidatos, periodistas, analistas que han participado
y de seguro los organismos internacionales la realidad macroeconómica triste que tiene Bolivia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo positivo? Yo creo que tal vez ya tener algunas conversaciones o acercamientos con estos organismos va a ser importante si queremos de que esa situación sea más fácil que salga en corto plazo, porque si no vamos a tener que recurrir a una situación de mayor endeudamiento público sin sentido. Es difícil, complicado, no lo niego, pero me hubiese gustado como ciudadano que de esa situación vuelva un solo candidato, ¿no? Mire, Porque creo que el objetivo principal de ellos al menos es vencer al socialismo. Y otro, hay que tomar en cuenta que aquí no solamente es tema económico, sino político. Imagínate que X candidato sea el nuevo gobierno. ¿Qué pasa si no tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa? Va a gobernabilidad, sufrir lo que está pasando actualmente ese correcto. gobierno. Estrangulamiento financiero, no aprobación de normas, leyes. Es decir, le va a costar el doble implementar su plan de trabajo y del gobierno. De hecho, yo te aseguro que cuando abra las puertas quien entre a la casa de gobierno, se va a dar cuenta que la situación está totalmente destrozada. Es peor de lo que cree. Entonces va a tener que reajustar estructuralmente el tema de su plan de gobierno y la situación va a ser muy, muy difícil. Yo sé que hay buenas intenciones, las reuniones, los conversatorios, todo eso, ¿no? Pero la situación que cuando se comience ya a gobernar va a ser totalmente diferente y ahí te quiero poner bien claro que los organismos internacionales no te van a prestar si no haces un reajuste y una reorientación de tu política económica. Y además yo creo que es improbable que nos presten más del 20% de nuestro Producto Interno Bruto. Es fácil decir que nos presten 10.000 millones de dólares, Claro. pero nuestro PIB nominal es de 47.000. Entonces, no creo que nos dé la cintura financiera para prestarnos cierta cantidad. Lo que, Nos tendremos que prestar lo que requiera realmente la economía en base a lo que conozcamos de verdad de las finanzas públicas. Y yo pienso y parto de que la solución sigue siendo de adentro hacia afuera. Habrá que hacer el reajuste fiscal, bajar el déficit público y sobre todo ver qué hacemos con las empresas estatales y otros gastos corrientes que yo creo que algunos son insulsos, pero reitero, con o sin ayuda de los entes financiadores externos, nos va a costar muchísimo salir de esa crisis. sin la ayuda de estos entes, de estas entidades multilaterales, organismos multilaterales, es imposible. Es imposible, Luis Fernando, y creo que usted lo sabe muy bien. Es imposible. Pero ellos te van a pedir garantías como en su momento se las pidieron a Milei. Es decir, señor Milei, presidente de la Argentina, ante un Estado muy cercano al default, creo que Argentina ya coqueteaba abiertamente con un default, es decir, con una suspensión de pagos, tuvo que hacer un ajuste estructural muy fuerte. Es decir, descomprimir la dimensión del Estado. Y fueron medidas extremadamente drásticas que, por lo visto, ahora están surtiendo efecto. Y ha recibido una Sí, cantidad... ¿Verdad? Perdón, sí. adelante. Yo todavía, Ramón, pienso, y no digo que no sean necesarios créditos externos, pero yo primero iría por resolver la crisis de manera interna, de adentro hacia afuera. Porque si no, nos vamos mal acostumbrando a que la solución no venga del Mm, gobierno mm, o de la misma población, mm. sino con mayor endeudamiento. Yo te hago recuerdo Sí, que entre deuda interna y externa, perdón. aunque el gobierno no lo quiera aceptar, estamos con más del 90% de nuestro Producto Interno Bruto. No Correcto. nos van a prestar fácilmente y si nos prestan, nos van a prestar de poco a poco. A la Argentina no le vinieron a dar un maletín lleno de dinero Para nada. porque, fíjate, Para nada. dar dinero a alguien que está endeudado y que está loco por liquidez no es bueno, se lo va a gastar, lo va a despilfarrar. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que si bien más o menos pueda llegar ayuda del exterior, la solución, reitero, para mí particularmente con Fernando Romero, Sí. es hacer el reajuste estructural, fiscal, que vea conveniente el gobierno o el que sea conveniente. Ujú. Yo puedo afirmar muchas cosas, pero cuando yo entro a una casa y vea realmente cómo está, ahí te podría decir a ciencia cierta cuánto vamos a necesitar del exterior y cuánto podemos lograr reducir el déficit fiscal con acciones propias. Yo reitero, no hay que comprometer el futuro de la población y sobre todo la juventud con mayor endeudamiento público antes de saber la realidad, cruda realidad de la economía boliviana, que en ese caso yo pienso que se va a deteriorar todavía hasta noviembre, porque la idea es ir gastando más. Como has escuchado, el gobierno piensa abrir más empresas estatales
Pero esperemos, ¿no? Como ciudadano y como economista, lo que más deseo es de que se realicen las elecciones. Ya, pero Porque si no se realizan las elecciones, ahí sí nos vamos a ir a la lona y creo que va a ser una situación que va a tender a sí llevarnos a un default, a una inflación mucho más grande, desempleo y pobreza, y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Porque ya hay temor de la gente y por eso también demanda muchos dólares, porque hay demanda de un partido, personas que quieren interponer acciones legales y al final no da certidumbre. Hasta el momento creo que es un camino todavía largo y con muchas piedras para llegar a las elecciones el 17 de agosto. va a ser un camino, usted lo ha dicho perfectamente, la metáfora es perfecta, pedregoso, sinuoso y muy peligroso, porque la deriva de todo esto es una pérdida total y absoluta de gobernabilidad. Va a pasar. Es decir, ahora mismo esos créditos están entrampados en una diatriba de carácter política. Son 1.800 millones, ¿eh? No, no es poca plata. Yo sé que es una solución paliativa, pero algo se tendrá que hacer. Y en esto no soy dudoso. Yo también he criticado bastante la gestión errática del gobierno, pero entiendo que ¿de dónde más va a sacar? ¿De dónde más va a sacar Luis Fernando? Ya no hay dónde más rascar, es imposible. Sí, bueno, lastimosamente, como lo dijo el presidente hace más de un mes, creo, en un informe gubernamental, y lo ha declarado, ¿no? De que esos dólares que lleguen lo va a administrar el Banco Central de Bolivia y el gobierno con bolivianos va a hacer los proyectos y las obras. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que el gobierno necesita esos dólares para pagar servicios de deuda e importar. No es como la gente piensa que esos dólares van a utilizar directamente. Nunca ha sido así. Nunca. No es de que a las empresas constructoras les dan en dólares, no, les dan en boliviano. Lo que sí es de que el Banco Central de Bolivia, quien administra las reservas internacionales, recibe los dólares que vienen de deuda externa. Obviamente que no es la idea de que esos dólares sean utilizados para gasto corriente, porque al final es como que yo pago la fiesta en vez de comprarme un tractor. Y eso pues hace de que estemos en un círculo vicioso, ¿no? Bicicleteo financiero, ¿no? No, Tapo un bache fiscal o crediticio y abro otro. Pero bueno, como tú dices, si es tal vez un mal necesario y para que la situación no empeore, no nos quedaría otra cosa, ¿no? Porque esperar de que la economía mejore en 3 meses no es es imposible. imposible. No va a Pero pasar. creo que es necesario. Pero yo creo, mira, no es que quiera tirar la toalla, No, no, por pero yo favor, lo veo por favor. muy, muy difícil que sean aprobados los créditos. ¿Por qué? Porque la política está por encima de lo económico y a los políticos y gobernantes oficialistas de derecha, izquierda, evistas, androquinistas y no sé qué más hay, les interesa más el poder y lo político, ¿no? Al final luego van a buscar culpables o responsables y la situación va a empeorar, ¿no? Entonces, para mí, la luz de esperanza son las elecciones que espero que se den el 17 de agosto. Hasta eso, apretarse los cinturones, a respirar profundo y ver cómo uno puede manejar las finanzas de las familias bolivianas, que no queda de otro. Luis Fernando Romero, un abrazo y gracias. Y abrigarse bien, por favor. Sí, sí, Como mañana, siempre. sobre todo el Día de la Madre, que va a ser un frío de aquellos, ¿no? De verdad que Un sí. gran abrazo, Un cariño hasta enorme. pronto. Un abrazo.